Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Muy buenas tardes. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y el honor de estar con ustedes. Le quiero dar gracias a esta comunidad por la invitación que me hace. Y antes de comenzar, voy a pedirle al Señor su palabra para compartir este momento en el espíritu de la palabra de Dios. Y les voy a leer de la carta de San Pablo a Tito, en el capítulo 3, desde el versículo 1, y dice: respeto a la autoridad legítima. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes y a las autoridades, que les obedezcan, que estén dispuestos a hacer el bien, sin injuriar a nadie, ni darse a las discordias, sino que sean modestos, dando muestras de comprensión con todos los hombres. Pues también nosotros éramos en otro tiempo insensatos, desobedientes, extraviados, esclavos de las concupiscencias y diversos placeres, viviendo inmersos en la malicia y en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, nos salvó por las obras justas que hubiéramos nos salvó no por las obras justas que hubiéramos hecho nosotros, sino por su misericordia, mediante el baño de la regeneración y de la renovación en el Espíritu Santo, que derramó copiosamente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuéramos herederos de la vida eterna que esperamos. Verdadera es esta doctrina y quiero que en ella te mantengas firme, para que los que hayan creído en Dios pongan empeño en que se les reconozca por las buenas obras. Esto es bueno y útil para los hombres. Pues hermanos, en esta noche yo comparto con ustedes la experiencia de Dios, que pues es la misma que ustedes viven. Nosotros cada uno tenemos en nuestro corazón una unción muy grande, que es esa obra sobrenatural del bautismo, la obra sobrenatural de todos los sacramentos que Dios nos ha conferido, y también la obra sobrenatural de haber vivido ya todos nosotros toda esta experiencia mística de los sacramentos por tanto tiempo, y que solo Dios podría saber lo misteriosa que es, porque es tan grande que ninguno de nosotros podría siquiera comenzar a concebirla. Y aquí estamos nosotros porque el Espíritu nos trajo, y sabemos que venimos atados al Espíritu Santo, porque de lo contrario estaríamos allá afuera en el mundo y no tendríamos fuerza para venir a compartir estos momentos de reflexión con Dios, porque el mundo nos consumiría y nos daría prioridades muy diferentes. Hoy le damos gracias a Dios y lo glorificamos por la gracia de atarnos y de traernos a lo que es importante en nuestra vida, que es el alimento espiritual, es el encontrar esa necesidad interior de despertar el hambre de Dios, de tener esa inquietud interna de conocer a Dios más, de obedecerle más, de amarlo más, porque para eso nos creó el Señor. Él nos creó solo para eso. Y sabemos que el mismo catecismo de nuestra Iglesia Católica nos enseña que Dios nos creó por esas tres razones: para aprenderlo a amar, a obedecerle y a conocerlo. Y entonces, cada que nos reunimos y lo alabamos y lo glorificamos, como lo hacen ustedes en esta comunidad y como lo estamos haciendo esta noche, pues estamos haciendo exactamente lo que Dios nos pide. Y sabemos que el Espíritu Santo se manifiesta siempre en una manera nueva, porque es el Espíritu creador, el Espíritu que todo lo hace nuevo, todo renueva en cada instante, hasta el punto misterioso de que ni siquiera este cuerpo físico es el mismo de hace un minuto atrás o hace media hora atrás.
todo se mueve y todo está cambiando permanentemente. Aparentemente no notamos eso, así como no notamos que la Tierra da vueltas, no lo sentimos, pero está dando vueltas y es una realidad. Y así es, nuestro cuerpo se está transformando. Ahora el espíritu se mueve a una velocidad superior todavía, mucho más grande, y por eso hay una transformación interior en cada uno de nosotros, aunque no lo distingamos. Y cuando acudimos a abrazar nuestra fe en una manera más intensa, más profunda, más comprometida, entonces la transformación interior es tan inmensa de que avanzamos años luz interiormente hacia el espíritu, hacia el mundo del espíritu, hacia esa eternidad, esa gloria que Dios nos tiene prometida y que existe ya y que está entre nosotros, que es el reino de Dios. Y por eso la espiritualidad que Dios nos llama a alimentar en medio de experiencias como esta es el camino verdadero para el cual Dios nos hizo iglesia, para lo cual Dios nos reunió en Jesucristo, para unirnos en un solo cuerpo, para establecer ese sentido eterno de la vida y dejar de ser criaturas temporales, seres terrenales, personas que están sujetas únicamente a la mortalidad de la carne y a la temporalidad del mundo y a los intereses que tiene el mundo, que es el mundo perecible. Por eso es un don maravilloso el aceptar dentro de nuestro corazón con sencillez lo poco que sabemos de este misterio de nuestra vida y lo tanto que apreciamos que Dios nos lo haya dado. Por eso, darle gracias a Dios no nos alcanzaría nunca, nuestra propia humanidad, para hacerlo como es. Sin embargo, Dios se apiada de la pequeñez nuestra y por eso Él, que sabe que somos tan pequeñitos, quiere que nosotros también nos acordemos que somos así de pequeños, porque el mundo nos quiere hacer grandes y sabemos que la pérdida grande de nuestra identidad en relación a Dios es que el mundo quiere hacernos creer que nosotros somos gente muy grande y quiere que nos hagamos más grandes, y el mundo nos quiere elevar y el mundo nos quiere diosificar. Ese es el pecado original, la tentación del diablo a Eva, que se repite en cada uno de nosotros y que cada uno de nosotros tiene que superar en esta carrera de la vida en Jesucristo, que es el desafío a dejar las cosas que nos diosifican y abrazar las cosas que nos traen la humildad y la sencillez y la pequeñez, para que así crezca Cristo en nosotros y nosotros podamos disminuir. Es una lucha muy grande, porque todo en el mundo nos está diciendo lo contrario. El hombre está llamado a edificarse a sí mismo. Y entonces nosotros luchamos espiritualmente para que Dios nos dé la fuerza de mantenernos como esas criaturas humildes y sencillas que necesitamos ser para poder llenarnos de Él y lograr entrar a su reino en esa plenitud al final de esta vida. Y sabemos que nosotros, cada uno de nosotros, tenemos dentro de nuestro corazón una historia. Cada uno de nosotros tenemos una existencia indescriptible. Si nosotros tuviésemos el suficiente amor de los unos para los otros, sabríamos que podríamos capitalizar inmensamente en el misterio que lleva nuestro corazón, porque somos tesoros increíblemente preciosos. Cada uno de nosotros somos como joyas preciosas, porque no hay nadie como yo, no hay nadie como usted. Somos únicos, Dios no se repite. Y se pueden imaginar lo único que es la forma en que yo pienso, la forma en que yo siento, la forma en que vivo en mi imaginación, la forma en que vive mi intelecto, la forma en que Dios se manifiesta en mí, la forma en que yo concibo mi vida es única. Nadie lo ve así, solo yo. Y por eso, cuando nosotros nos amamos y nos respetamos y apreciamos el tesoro que somos cada uno, entonces nos enriquecemos. Y por eso Dios nos llama a que entendamos el misterio del amor, para que al amarnos los unos a los otros podamos enriquecernos con la belleza que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Pero ¿qué hace el diablo? El diablo quiere que yo no te aprecie como joya, sino que mire tus defectos. Y en eso
destruye completamente la obra del amor y quedo sumergido en las obras de la carne, en las obras del mundo, en la banalidad de todo lo que ha sido creado para destruirnos. Y por eso en la espiritualidad que Dios nos da por intermedio de nuestra fe, en el depósito que tenemos en la iglesia, es un tesoro maravilloso porque nos ayuda a conservarnos como esas joyas preciosas que Dios hizo. Nos ayuda a apreciarnos a cada uno de nosotros como piedras vivas del templo de Dios. Y entendemos de que dentro de esta limitación nuestra, dentro de esta nada, dentro de este no saber nada, hay un tesoro grande hecho por Dios, que es cada uno de nuestras vidas. Es un don maravilloso. Dios es inmensamente grande en su misericordia, tan grande que sabemos que Jesucristo se hubiese crucificado solo por uno de nosotros, si hubiese sido el caso, solo por uno. Él, cuando Dios habla con Abraham sobre cómo Él perdona y cómo Él tiene misericordia, y Abraham le estaba preguntando si habían 30 personas justas, si habían 20, si había uno, si Él perdonaría. Y Él se fue hasta uno, inclusive para salvar una ciudad entera. Y ahí le estaba mostrando quién era, quién es Dios, esa misericordia infinita. Entonces, el llamado espiritual de nosotros es el entender de que la misión nuestra en esta vida es comprender este misterio del amor para que nosotros podamos capitalizar en cada uno de nosotros. Dese en cuenta que si usted se para en este templo y mira alrededor a todos los que habemos acá, que no sé cuántos habremos, 30, 20, 40, no sé, los que estamos acá, y mira alrededor y le aseguro que usted tiene que hacer un esfuerzo grande para poder amarlos a todos, para amarlos bien, para amar bien, tiene que hacer un esfuerzo. Y así de mal estamos en el amor, cuando la realidad espiritual es que debíamos saber que teníamos que amarnos los unos a los otros para poder considerarnos hijos de Dios, para poder considerarnos seres espirituales. Dese en cuenta que nosotros de repente nos convertimos en personas religiosas y actuamos muy religiosamente en la iglesia y vivimos un cristianismo emocional, y en un momento dado tenemos experiencias íntimas en el espíritu y de pronto inclusive suceden cosas maravillosas. La gente se sana, la gente tiene visiones, la gente tiene don de palabra, don de ciencia, y quién sabe cuántas formas del espíritu manifestarse. Pero de pronto nos damos cuenta que todo eso, en muchos casos, llega a nada, porque al salir de acá continuamos en el mismo mundo, en el mismo egoísmo, con el mismo miedo, con la misma inseguridad, con la misma dureza, con la misma indiferencia, y nada cambia. Y esto debe atormentarnos, debe preocuparnos, porque el Señor quiere que nosotros tengamos una sensibilidad espiritual que nos lleve a cuestionarnos, porque no podemos vivir naturalmente en un mundo en el que el corazón no está cambiando, porque lo contrario estaríamos muertos espiritualmente. Entonces, si yo soy tan espiritual, si yo soy tan carismático, si yo soy una persona que tiene toda esta intención y estas tendencias a entender las manifestaciones del Espíritu Santo en mi vida, entonces lo primero que tengo que hacer yo es desafiarme para darme cuenta cuánto estoy cambiando para volverme una mejor persona cada vez, porque de lo contrario soy un hipócrita. Yo no estoy cambiando, soy simplemente un fariseo que está lleno de religión y está lleno únicamente de emociones religiosas y de manifestaciones sobrenaturales de mi religión, por las emociones de los efectos del Espíritu en mí cuando oro, cuando alabo, cuando me reúno en comunidad. Eso no es suficiente, porque Dios se manifiesta en el malo y en el bueno. Judas Iscariote sanaba enfermos y liberó posesos, y era un traidor. Así de que el hecho que el Espíritu Santo venga y se mueve y sane a los enfermos, eso no es prueba de que los que están ahí son buenos, y de que los que están ahí son fieles a Dios o tienen dones maravillosos. Los dones del Espíritu solamente están en el hombre cuando el Espíritu se está manifestando y actuando entre nosotros. De lo contrario, somos vasijas de barro que están vacías de Dios, a no ser de que Dios habite en nosotros por intermedio de nuestra fidelidad. De lo contrario, los dones del Espíritu Santo son del Espíritu Santo.
Y acuérdese en el engaño en que andamos a veces cuando pensamos que soy yo el que tiene dones, cuando yo no tengo dones. Los dones son del Espíritu Santo y el Espíritu Santo actúa sus dones en el momento que quiere, cuando quiere. Y cuando usted se acuerda bien de las Escrituras, se da cuenta que Dios inclusive hizo que el ángel de Dios hablara a través de una mula y le habló a ese profeta. Ustedes se acuerdan, una mula habló. Dios hace lo que quiera. Y por eso Jesús decía, si callan a estos, hablarán las piedras. Y por eso no podemos impresionarnos de que el Espíritu se mueve entre nosotros. Eso no es prueba de santidad. Eso no es prueba de que nosotros tengamos nada especial. Ahora, lo único que tenemos que entender es de que para que nosotros tengamos una prueba fehaciente de que el Espíritu se está moviendo, transformando nuestra vida, es si nosotros nos estamos convirtiendo en una mejor persona cada día. Ahí sí podemos decir que la religión mía está actuando, que el Espíritu Santo, ese que ha venido en mi comunidad y se ha manifestado y sanado a los enfermos y me ha dado todos estos descansos en el Espíritu para que mi alma repose por un momento en los brazos del Señor, para que esto sea una realidad. Yo tengo que estar volviéndome una mejor persona, porque ¿cuál es el dolor más grande de las comunidades nuestras? De que la gente no tiene caridad y no tiene compasión, pero sí tiene mucho ánimo de gritar aleluya y de estar sintiendo todas las emociones del Espíritu. ¿Y de qué sirve todo esto si yo voy a salir a calumniar al hermano, voy a salir a discriminar al otro, a dividir al otro, a perseguir al otro, a no tener compasión con nadie y hacer cosas malas y dividir las comunidades? Y esto sucede en nuestra iglesia. Parecemos sectas a veces dentro de la misma iglesia y nos discriminamos un grupo con el otro y perseguimos los otros grupos. ¿Y quién es esto? Este es nada menos que el diablo. Entonces, ¿de qué hablamos tanto? ¿De qué espiritualidad nos ufamamos? ¿Y de qué es lo que estamos pretendiendo cuando no somos ni siquiera capaces de sacar el diablo de nuestra propia comunidad? Cuando nos dejamos ganar por el diablo. Porque todo lo que es egoísmo, envidia, todo lo que es esta persecución, manipulación, espíritu de división, se llama Satanás. Eso no son defectos humanos, eso no son ningún defecto humano, eso es un espíritu. El espíritu de división, el espíritu de envidia, el espíritu de manipulación son personas vivas, espirituales que se llaman demonios, ángeles caídos y quieren destruirnos y nos roban las oportunidades más grandes de la vida. Yo viajo por el mundo entero dentro de la Iglesia Católica y visito toda clase de escenarios. Le hablo a 2 personas, a 10 personas, a 20,000 personas, a 100,000 personas en todos los niveles y siempre es lo mismo, porque yo hablaré en cualquier lugar con la misma pasión a 2 personas que a 100,000. No tiene diferencia. Pero una cosa sí noto yo, y es que el espíritu de división, el espíritu de división es uno de los demonios más grandes en la iglesia, en todas partes del mundo, con el chino, con el africano, con el árabe, con el europeo, con el americano, con todos. El espíritu de división es el veneno más grande que hay dentro de la iglesia. Y siempre es una persona que está llena de egoísmo, que está llena de toda clase de penumbras y resentimientos y heridas, llega a las comunidades y una sola persona es capaz de destruir una comunidad entera. A veces comunidades que llevan años construyéndose y una sola persona que llegue con esas actitudes humanas a defender territorios humanos, a imponer actitudes humanas, es capaz de acabar con una comunidad perfectamente. Y yo digo, ¿dónde está la autoridad espiritual? Se nos ha perdido, porque nos volvimos personas políticamente correctas, nos volvimos cobardes. La iglesia se ha desnutrido espiritualmente porque la gente tiene miedo de decir la verdad, porque ya del púlpito solamente se predica lo que la gente quiere escuchar, nada más, y solamente quieren predicar es un Jesucristo milagroso. El Jesucristo que libera, el Jesucristo que sana, aleluya, el que me va a arreglar y me va a dar prosperidad, aleluya. Todo el mundo quiere ese Cristo, pero nadie quiere hablar de la miseria humana que llevamos en el corazón.
Nadie quiere hablar de cómo somos de pecadores, cómo somos de miserables, cómo trabajamos de poco para poder superar toda la maldad que hay en nosotros. De eso no quieren hablar, porque entonces se ofenden. Después dice, seguramente a este le contaron antes de que viniera lo que estaba pasando en la comunidad. A mí me pasa, a veces estoy predicando por 1 hora y se me acerca una señora y me dice, mi esposo habló con usted, ¿no es verdad? Te digo, escasamente llegué, nunca había estado ahí, no tengo ni idea qué está pasando ahí. Pero ¿saben qué? La naturaleza humana es la misma en todas partes. Este mismo sermón lo hablo en alemán, en inglés, en español, en italiano, y es la misma gente con la misma miseria. Y estas mismas palabras le llegan a cualquiera en el África, en Australia, aquí y en cualquier parte. Porque esta carne es la misma carne de Adán y Eva que ha estado dando vueltas por la tierra hasta que Jesucristo regrese. Y esta misma carne tiene los mismos defectos en todo ser humano, blanco, negro, amarillo, chino, africano, quien fuera. Esto es lo mismo, y por eso no es un gran secreto hablar de nuestros defectos y nuestra miseria, porque todos la llevamos, todos tenemos lo mismo. Por eso el Evangelio es algo tan precioso, porque el Evangelio es ese regalo de Dios que nos creó y que nos conoce y que sabe qué es lo que necesitamos para curarnos, porque Él conoce nuestra enfermedad, Él conoce nuestras limitaciones, Él sabe qué nos falta, y por eso Él mismo viene personalmente a enseñarnos cómo superar esto, y nos muestra, nos dice cosas tan importantes como estas. Satanás es 100% malo, y si él es 100% malo, la única forma de combatirlo es con 100% bueno. Sabemos que nosotros nunca alcanzaremos a ser 100% buenos, entonces por eso viene Jesucristo. Jesucristo nos completa, Él nos da lo que nos falta. Pero ¿cómo hago yo para unirme a Él, para que Él me complete lo que me falta, cuando Él es perfecto? De la única forma que puedo hacer eso yo es perfectamente entregando mi imperfección. Eso es lo que tengo que hacer, perfectamente entregando mi imperfección. ¿Y qué quiere decir esto? Yo tengo que tener un acto de contrición perfecta, reconocer mi miseria, reconocerla. ¿Cuándo se salva un matrimonio? Cuando hay sinceridad, ¿cierto? Hay tanta complicación en las relaciones humanas porque es una prueba, la prueba del amor. Un matrimonio es un don maravilloso, pero es un sacramento, y ese sacramento se tiene que lograr conquistar con el don del perdón, de la compasión, de la caridad, de la paciencia y la tolerancia, todos los frutos espirituales que llevan a la unión de seres imperfectos, aceptándose y perdonando sus imperfecciones y uniéndose en Dios para que complete lo que les falta, para que completen la paciencia que les falta, la tolerancia que les falta, la compasión que les falta, la caridad que les falta. Todo eso hay que recibirlo del Señor, porque no nos alcanza. Entonces, para unirse a Jesucristo hay que renunciar a todo lo que nos limita. Yo doy lo que puedo, pero sé que no doy lo suficiente y nunca lo daré. Yo no podré amar perfectamente a nadie. Yo no podré perdonar perfectamente a nadie. Yo no podré tener la perfecta paciencia ni la perfecta tolerancia. Yo no podré ser perfectamente puro, y especialmente cuando he sido impuro y ya conozco la impureza. Yo no podré ser perfectamente honesto, especialmente cuando ya he mentido y me he acostumbrado a mentir. Pues no puedo, porque voy a tener una tendencia a mentir. Yo no puedo ser perfectamente honesto cuando he robado tantas veces. Entonces, en alguna forma voy a continuar robando en otro nivel. Antes robaba cosas materiales, ahora robo cosas espirituales. Y antes hacía esto y ahora hago esto. Y se transforma, porque nosotros somos seres muy astutos y cambiamos. Mire que hay personas que están en el mundo en este momento practicando toda clase de esoterismo, ocultismo, magia, numerologías, astrologías, toda clase de niveles que conocemos como la nueva era, y de repente se convierten y entran a la iglesia. Entonces, lo que hace el espíritu del mal es que se transforma. Entonces, dentro de la iglesia continúa buscando la misma superstición.
Entonces, ¿a qué se dedica ahora? Ahora se dedica a buscar mensajes de los finales de los tiempos, buscar videntes y gente que le cuente qué dice el Señor, qué dice la Virgen, por dónde está esto, y siguen igualitos, en un espíritu de adivinación, en un espíritu de superstición, en un espíritu de búsqueda de información que no necesitamos para crecer espiritualmente. Y con esto no digo yo que los videntes sean malos de los profetas. La iglesia siempre tendrá videntes, siempre tendrá profetas, porque ese es el lenguaje del Espíritu Santo que se manifiesta a través de nosotros. Y sabemos que cada uno de nosotros somos profetas. Miren ustedes que en el Antiguo Testamento Dios hablaba únicamente a través de una sola persona hasta por 100 años, un solo profeta. A veces dos, y siempre tenía el aprendiz que estaba al lado del profeta, que era el que iba a reemplazar al profeta cuando se muriera. Ahí vemos el caso de Eliseo, Elías y Eliseo, y vemos muchos otros que van caminando el uno con el otro, Moisés y Josué, y así, el orden de Dios. El resto nunca tenían visiones, nunca tenían relación con Dios. Dios no le hablaba a nadie más, absolutamente a nadie más. Imagínense el don tan grande que es Jesucristo. Él llega y terminan todas las profecías y todos nos convertimos en profetas. Y ahora Dios nos habla a todos nosotros. Todos tenemos visiones, todos tenemos el mismo don que tenía todo profeta en el Antiguo Testamento. Así de que esto es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros de lo que Dios está haciendo. Por eso entendamos de que en este caminar de edificar nuestra vida en Dios, tenemos que recuperar ese camino que nos lleva a descubrir qué es lo que realmente estamos haciendo con nuestra vida, si estamos creciendo en el amor y en la fidelidad a Dios. Yo tengo que entregarle a Dios 100% mi imperfección. Y esto es un don maravilloso. Hay que entenderlo bien. Debemos saber que yo voy a confesarme con frecuencia. Seguramente ustedes también. Y ahora, no es nada fácil saber que yo me confieso de los mismos pecados todo el tiempo. Muy pocas veces llevo un nuevo pecado, muy pocas veces. Y es un dolor muy grande, porque es como una carga. A veces el diablo te grita desde los tejados: hipócrita, ahí vas a confesarte de lo mismo, no cambias, nunca vas a cambiar. Pero la realidad es esta: si Dios no nos conociera, no nos hubiese dejado el sacramento de la confesión. Él sabe que lo necesitamos y Él sabe que vamos a volver a caer, y por eso nos dio ese sacramento. Entonces, ¿cuál es el secreto de ese sacramento? ¿Por qué lo tenemos? ¿Y por qué Dios permite que nosotros caigamos y volvamos a confesarnos y arrepentirnos y volvamos a pecar? ¿Por qué? Porque aquí es donde está el secreto. Nuestra imperfección no será terminada hasta el día en que termine esta vida terrenal. No podemos entrar a un estado de perfección desde un instrumento imperfecto. No es posible, porque este instrumento de la carne es imperfecto. Mientras que mi alma esté dentro de este cuerpo, tendrá la lucha del alma y el cuerpo, que el uno parece que fuera contra el otro, como dice San Pablo, porque el alma tiende hacia Dios naturalmente, a lo que es perfecto, a lo que es santo, a lo que es puro, a lo que es obediente, a lo que es casto, a lo que es pobre espiritualmente. Pero el cuerpo, ¿a dónde tiende? Tiende a lo impuro, a lo que es desobediente, a lo que va contra la ley del espíritu. Y esto estará hasta el final, hasta que el alma salga de esta imperfección. Entonces, el sacramento de la reconciliación nos da esta gracia maravillosa de saber que a pesar de la miseria que llevamos en esta carne, Dios hace que el alma nuestra, que anhela el Espíritu, que anhela esa fidelidad a Dios, pueda tener la oportunidad de refrescarse en ese sacramento de la reconciliación y aceptar con humildad la limitación en que vivimos. Y eso es la forma en que Dios nos completa a nosotros. Cuando yo, sinceramente, con todas las fuerzas de mi corazón, con todo mi ser, reconozco mis defectos y me arrepiento de ellos, hasta el punto que yo me arrodillo y le digo al Señor: Señor, he vuelto a pecar, otra vez lo he hecho. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo durará esta maldad mía? Te he vuelto a ofender. Ten misericordia de mí, Señor, apiádate de mí. Prefiero morirme que pecar otra vez, que ofenderte otra vez. Ese es un acto de verdad, un acto de contrición perfecto.
y voy y me confieso y soy perdonado, ¿quiere decir eso que ya superé el defecto? No, porque eso no quiere decir que lo superé. Sabemos que lo más importante para Dios es saber que yo detesto mi maldad, que yo detesto mis defectos, que yo detesto mi pecado y que no lo quiero en mi vida, a pesar de que a veces me domina y me tumba. Pero Dios quiere saber eso de mí, de que yo odie mi pecado. Eso es lo importante. Ante el tribunal de Dios al final de esta vida, pecado que me atormentó, pecado que me sacudió y me arrastró, pero pecado que yo detesté, al cual renuncié y el cual no quería en mi vida, es un pecado que ante el tribunal del Señor no existe. Es como si nunca lo hubiese tenido. Les voy a dar un ejemplo paralelo. Nosotros escuchamos mucho de la oración y hay grandes tratados de la oración por los padres del desierto, las leyes monásticas de tantos santos y tanta reflexión que hay sobre la oración. Hay un don maravilloso en la oración que es la intención del corazón. Yo vivo un día hoy muy ocupado. Entonces me levanto, escasamente tengo tiempo de arrodillarme y decirle gracias, Señor, por el don de la vida, por mi salud, por mi trabajo, por todo. Y me voy porque no tengo mucho tiempo. En mi corazón quiero profundamente hacer un rosario ya, rezar un rosario, hacer una oración perfecta y traer en sí todos estos dones maravillosos de la iglesia, que son tan increíbles. Pero yo no alcanzo, no tengo el tiempo para hacerlo. Pero si en mi corazón yo llevo esa verdadera intención, esa oración está hecha ante el tribunal del Señor, hecha completamente, porque en mi corazón ya la hice, ya la tengo. Con esto no me van a entender mal de que voy a decir yo a ustedes de que no se preocupen por rezar rosarios, simplemente si tienen ganas de hacerlo ya lo hicieron. Eso no es, porque hay gente que toma las cosas así, pero no es eso, es que la intención del corazón es la que vale. Ahí es donde está la realidad. Yo a veces, ustedes saben que tristemente les cuento esto, en la Iglesia Católica hay cosas muy extrañas. Nosotros tenemos en la Iglesia Católica dones maravillosos, que son las tradiciones sagradas, las tradiciones de oraciones, las tradiciones sagradas que se conocen, la sana doctrina. Y hay personas católicas que no tienen ni idea de cómo utilizarlas, pero así, cantidades de personas. Y las ve uno desperdiciando todos los dones de la iglesia, porque están intimidados. Algunos están protestantizados, otros están modernizados, otros son indiferentes, otros no conocen su religión, otros no han nunca compenetrado la oración y muchas otras razones. Pero yo les digo una cosa, en mi experiencia de Dios, yo tuve por una noche entera una experiencia con Dios que transformó mi vida en las selvas de Colombia mientras estaba prisionero por las guerrillas que me tuvieron 6 meses en la selva. Llevaba 33 años en pecado mortal. Había nacido como católico, pero desde los 14 años me había ido de la iglesia y tenía 47 años esa noche. Tuve una experiencia con el Señor como si me hubiera muerto y viví lo que se conoce como los novísimos, que son infierno, purgatorio y cielo, sin entrar al cielo, pero viendo la gloria de Dios a través de Jesús, que se me apareció en una roca y viéndolo a través de sus ojos. Eso transformó mi vida para siempre. Yo le digo a la gente, si usted pudiera ver una sola gotica de lo que yo he visto en la experiencia que yo tuve con el Señor, pasaría el resto de su vida de rodillas, porque lo que nos espera a nosotros al final de esta vida en Jesucristo es tan maravilloso que este mundo se convierte en nada después de conocer esto. Por eso yo les digo que la vida que Dios nos ha dado dentro de nuestra iglesia es un don tan increíblemente poderoso que yo descubrí dentro de estos dones poderosos la gracia de la Virgen María. Miren que es un don desperdiciado. En la Reforma de hace 500 años, el primer golpe que Satanás le dio al cristianismo fue eliminar la Madre del Señor de la iglesia. ¿Sí? ¿Por qué?
qué? Lea usted el libro del Apocalipsis capítulo 12, para que se encuentre usted con la batalla espiritual de los ángeles. Una tercera parte caen, y después ve usted la iglesia que va al desierto, y después ve esta mujer embarazada, y ve toda esta revelación de lo que es la maternidad de la iglesia. Porque no es un accidente que San Juan nos presenta a la iglesia como una mujer. No es un accidente. Cuando Dios escogió como apóstoles a 12 hombres, sin embargo, dentro del Apocalipsis, en el capítulo 12, aparece la iglesia como una mujer. Y es una mujer que está esperando un hijo. ¿Usted cree? ¿Podría ser de alguna forma incomprensible lo que está diciendo esa palabra? Una mujer que espera un hijo, y ese hijo es el Hijo de Dios, el escogido. Entonces, ¿quién es esa mujer? Ahora, es tan importante descubrir por qué el diablo quiere eliminar a María de la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque miren, hay un secreto en eso. El secreto es de que ella, que está parada encima de la serpiente, tiene una gracia extraordinaria para eliminar y ahuyentar la serpiente. Entonces, el cristianismo, la reforma dice, basta con Jesús, yo con Jesús ya tengo, con su sangre ya me arregló. Pero aquí viene la ignorancia. Cuando nosotros entendemos el cenáculo, que son los 9 días de espera de los apóstoles, las mujeres santas de Jerusalén y la madre de Jesús, y vemos la espera de esos 9 días por la venida del Espíritu Santo, nos damos cuenta de cómo Dios forma la iglesia. ¿Qué hizo Dios con la iglesia cuando ascendió al cielo? Los mandó a orar en el cuarto de arriba. Y en ese cuarto de arriba no estaban solamente los apóstoles, no eran solamente apóstoles hablándole a Jesús, eran las mujeres también. Y ahí estaba la madre del Señor con ellos, estaba la Virgen María. Esa iglesia tenía mamá, esa iglesia tenía una cabeza que era una mujer, que era la madre del Señor. Yo creo que ninguno de ustedes necesita ser un gran científico, ni necesita tener títulos universitarios así de grandes en teología para entender algo tan sencillo como esto. ¿Ustedes se imaginan ser apóstol en la época de Jesús? ¿Y se imaginan ver a Jesús subir al cielo? Y luego se imaginan estar en un cuarto en Jerusalén arriba con la mamá de Jesús. ¿Ustedes creen que quién era esa señora en ese cuarto? ¿Quién era? Piensen ustedes. ¿Usted cómo trataría a esa señora en ese cuarto después de que se le subió el Señor para el cielo y que usted lo conoce, que es Dios y sabe todo lo que hizo? Y ahí está la mamá con ustedes. ¿Cómo la tratarían? Imagínense, pónganse en esa situación. Es algo maravilloso. Es un amor increíble, una maternidad importantísima para darle compañía a todos esos hijos que quedaron ahí casi como en una orfandad, pero una orfandad llena de alegría, porque ellos sabían que todo era bueno, que todo era un plan perfecto, que el Señor les dijo, vayan a orar y vayan y esperen, no se muevan para ninguna parte, que les voy a mandar el Paráclito. Y sabemos que ahí nacen la novena, los 9 días. ¿Cuántas personas entienden lo que es una novena? Casi nadie. La gente lo toma como algo mágico, algo que de repente funciona, y hablan de novenas y tienen colección de novenas. No tienen ni idea lo que es una novena. La novena es nada menos que la espera del Espíritu Santo, la espera de la gracia, la espera de la venida de la gracia. Entonces, cuando yo tengo esa necesidad inmensa en mi vida, de algo para mi supervivencia, de algo que es una necesidad interna real, justa, honesta, santa, pues la novena Dios nos la dio por eso, para esperar la gracia de Dios, del Espíritu Santo. Y Él, como quiera, en la forma que quiera, lo responderá. Pero estoy hablando de todo esto para entender el misterio de nuestras oraciones y de nuestras devociones y de nuestras tradiciones sagradas. Mire que hay una ignorancia en nuestra iglesia impresionante. Por eso todos estos pastorcitos mentirosos de todas las sectas vienen y se roban a los católicos con toda clase de mentiras, y los católicos caen como animales salvajes en manos de ellos y les roban todo. Y lo primero que le asesinan es la mamá de Jesús, y después les quitan los sacramentos, y después les quitan hasta la ropa, porque le empiezan a robar todo. Pero yo les digo, hay una cosa muy importante de entender, y es que nuestras tradiciones sagradas son sagradas. Tenemos 2000 años de cristianismo,
Tenemos 2000 años de iconografía. Ustedes saben que hay cristianos que persiguen las imágenes nuestras cuando la iconografía es uno de los lenguajes más preciosos del cristianismo. Las catatumbas de Roma, los de ustedes, los que han estado allá, en las catatumbas de Roma está lleno de todas las imágenes que dejaron los cristianos, que la mayoría murieron consumidos por los leones y quemados y crucificados, y lo que hacían ellos era que dejaban todo un legado de la historia sagrada pintado en las paredes, y tenían ahí pintado la familia de Nazaret, tenían pintado a Juan Bautista, tenían pintado a los apóstoles, tenían pintado escenas del martirio, todo eso. ¿Y quién va a decirnos a nosotros de que eso es idolatría? ¿Quién podría decir eso? Si esa iconografía es santa, es sagrada, es nuestra historia, es la historia sagrada de una iglesia que ha sufrido, de una iglesia que está construida en la sangre de los mártires. Pero hay gente tan absurdamente ignorante que le compra toda esta basura a Satanás, que venden a través de este cristianismo mágico de hoy, que está completamente pervertido por la historia de una cantidad de degenerados como Enrique VIII, que simplemente por desobedecer al Papa y casarse con otra mujer y dejar a su esposa, creó todo este anglicanismo, esta iglesia en Inglaterra, y de ahí salieron evangélicos, pentecostales, de todo lo que usted quiera, salieron de todas esas sectas, gente llena de escrúpulos, porque es lo que son, escrupulosos. Y la gente tiene miedo de hablar así, tiene miedo de denunciar estas cosas, porque tienen un primo que se va para allá, la mamá, el hermano. Pero yo les digo una cosa, yo no tengo miedo de eso. Hay muchos sitios que ni me invitan otra vez, pero ¿qué importa si uno no vino a complacer seres humanos? Vinimos fue a hablar la verdad. Y la verdad nos hace libres aunque nos tiren piedra y aunque nos entierren. Pero qué honor tan grande sería morir por la verdad, ¿no es verdad? Y aquí viene algo muy importante. Esas tradiciones sagradas de nuestra iglesia, nuestras devociones, nuestras oraciones, son un tesoro contra el diablo, contra Satanás. Les voy a poner un ejemplo. Un crucifijo. ¿Ustedes se han dado cuenta que las sectas odian los crucifijos? Les voy a mostrar a ustedes algo bien curioso para que se den cuenta el origen de las sectas, de dónde viene. Si yo estoy en gracia de Dios y tengo un crucifijo conmigo, lo tengo aquí en el pecho o lo tengo en la mano y estoy en gracia de Dios, los espíritus viven en el eterno presente de Dios. Ellos no viven en el tiempo ni en el espacio. Ellos no tienen tiempo. O sea, en el eterno presente de Dios, Jesús está en el Gólgota crucificado. Ahí está, en el eterno presente. Eso no pasa, eso está ahí, en el eterno presente. Entonces, cuando yo saco un crucifijo y lo pongo así, y estoy en gracia de Dios, los espíritus que están alrededor quedan colocados a los pies del Gólgota con Jesús crucificado. De verdad, en ese estado quedan, ahí. No quedan al frente de un objeto que tengo en la mano. Entonces, ¿ustedes se pueden imaginar el poder que hay en los sacramentales? Ahora, si yo tengo un rosario y este rosario, el diablo sabe que yo lo puedo rezar en cualquier momento. Eso es igual, ustedes han visto ladrones que van por ahí tratando de robar algún almacén o algún lugar y de repente al frente de una joyería ven dos guardianes armados con ametralladora, todos armados en la puerta. Pasan los ladrones así, como si no estuvieran haciendo nada malo. Si hay un sitio donde no van a entrar a robar es ahí, porque ahí los matan, ¿cierto? Por ahí no pasan. Eso es lo mismo que pasa con los demonios, igualito. Ellos van por ahí tratando de robar almas, de robar corazones. Y cuando ven uno armado, no se acercan ni a millas. ¿Y por qué? Por esto, muy sencillo. Si yo rezo un Ave María, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy colocándolos en el momento de la anunciación y de la encarnación del Señor. Quedan paraditos los demonios al frente del Arcángel San Gabriel y María Santísima. Ahí quedan, porque eso es lo que está sucediendo cuando yo digo Dios te salve María. Quedan ahí al frente del Arcángel de María, quedan ahí. ¿Ustedes creen de que ellos quieren estar ahí?
No, ellos vuelan, no quieren. Por eso, si yo llevo un rosario en la mano y yo soy verdaderamente un orante y yo entiendo lo que llevo en la mano, eso es como un guardián llevar una ametralladora donde hay ladrones. Es lo mismo, igualito. Estoy armado, no se acercan, tienen miedo que los queme, no pueden acercarse. Y ese es el poder de la oración tan grande. Cuando yo soy fiel, cuando yo entiendo lo que llevo, cuando yo entiendo lo que la iglesia me dio. Pero dése en cuenta usted lo curioso que es esto. ¿Por qué este cristianismo híbrido, plástico, emocional, tan popular hoy, odia el crucifijo? Hay gente que la exorcizan porque tenía un crucifijo puesto. Ustedes se pueden imaginar, y hay católicos tan absurdamente ignorantes que se dejan hacer oración de liberación porque llevaban un crucifijo puesto. ¿Ustedes se imaginan quién es el que está haciendo eso? El mismo diablo, en el nombre del Señor, que es lo más increíble. Por eso en el Evangelio mismo dice: vendrán de todas partes a decirnos que Jesús está aquí, que Jesús está allá. Y Él dice: no vayan, porque muchos vendrán a decirme: yo en tu nombre sané enfermos y liberé posesos. Y el Señor les dirá: no los conozco, váyanse de mi presencia, miserables. Y esto es lo que sucede. Por eso no todo lo que brilla es oro. Ahora, entendamos lo importante que es capitalizar en nuestra iglesia y lo que Dios nos ha dado en nuestra iglesia, en las armas espirituales, y entender cómo funcionan los espíritus. Los espíritus, nosotros estamos llenos de ellos. Hay algo muy importante dentro de nuestra fe, y es esto. El Génesis nos explica a nosotros que nosotros caímos en el pecado original. Tenemos una decisión que tomar en nuestra vida como católicos. ¿Y qué es? ¿Creo yo en la verdad revelada? ¿Creo yo firmemente de que yo soy un ser humano, que tengo esta carne mortal por culpa del pecado de los primeros padres? ¿Creo yo en eso? Porque si yo creo en eso, estoy dentro de la fe. Si yo dudo o no creo en eso, o nunca le he puesto cuidado, no estoy dentro de la fe. ¿Por qué? Porque entonces no entiendo mi naturaleza. Y si yo no estoy consciente de quién soy yo como ser humano, entonces yo soy un irresponsable, porque yo no tengo conocimiento de lo que hay en mí y no sé exactamente de que esta naturaleza tiene una mancha y de que esa mancha la tengo que custodiar. Porque esa mancha en cualquier momento me hace un daño, en cualquier momento. Eso es como llevar un perro salvaje amarrado. Igual, si no lo mantengo encadenado y bien encadenado, muerde, hace daño. Me muerde hasta a mí mismo. Y entonces es muy importante tomar la decisión de que si yo creo o no creo, de que verdaderamente esta mortalidad mía es consecuencia del pecado de mis primeros padres. Ahora, ¿creo yo de que existieron los primeros padres? Hoy tenemos nada menos que todas estas teologías satánicas de estos teólogos modernos que dicen que Adán y Eva no existieron, que no existió el pecado original, Jesús no multiplicó panes, Moisés no partió las aguas. Todos estos teólogos modernos que no son más que profetas falsos, seres malditos que han venido a pervertir el evangelio, a pervertir la palabra de Dios, a confundir el pueblo de Dios. Es parte de la oscuridad de estos tiempos, pero la realidad es esta: como está escrito, lo que está escrito es la palabra de Dios. Y por eso San Pablo dice: aunque venga un ángel del cielo y cambie una sola palabra del evangelio, maldito será. Porque nadie puede cambiar ni una palabra de lo que Dios nos ha revelado. Nadie. Entonces, hay que entender de que si yo acepto perfectamente en mi corazón de que lo que está revelado es cierto, y sé que hubo una Adán y Eva, sé que hubo un pecado original, y sé que esta naturaleza mía es imperfecta, entonces ya entré en la fe. Porque entonces me voy a dar cuenta de algo muy importante. Ustedes se dan cuenta que en el Génesis aparece el demonio tentando a Eva. El demonio ya estaba caído.
Cuando nosotros caímos, nos mandaron ¿a dónde? Miren que en el capítulo 12 del Apocalipsis se ve con claridad de que los ángeles fueron arrojados a la tierra, una tercera parte de ellos fueron arrojados a la tierra. ¿Y dónde es la tierra? Pues acá. ¿A dónde creen ustedes que fuimos arrojados nosotros cuando caímos? A la tierra, igualitos. Entonces, ¿dónde estamos? Estamos caídos. ¿Quiere comprobar eso? Lea el Evangelio. ¿En cuántos pasajes dice el Evangelio de que Jesús bajó del cielo? ¿Y en cuántos pasajes no dice el Evangelio de que Jesús cuando se fue ascendió al cielo? Y Él dijo: nadie ha bajado del cielo antes sino yo. Nadie ha bajado de allá. Nadie había bajado de allá, ¿cierto? Solo los que habían echado del cielo, que lo habían arrojado. Pero bajado del cielo a visitar aquí, como bajó Jesús, solo Él. Y nadie ha subido al cielo, sino que Él fue el primero dentro de todos los muertos, como dice la palabra, ¿cierto? Entonces, lo que Jesús nos dijo a nosotros fue: tenemos que imitarlo a Él para llegar donde Él nos espera, donde tiene todo preparado. ¿Y qué hay que hacer? Hay que ascender. Si ustedes pudieran ver por un instante el mundo espiritual, se asombrarían de ver los millones de almas que hay purgantes que están ascendiendo lentamente hacia Dios, que no alcanzaron a perfeccionar la lección del amor en esta vida terrenal, y ahora la están perfeccionando en un estado de purificación y van ascendiendo, subiendo al cielo, no por sí mismos como Jesús, pero están subiendo por intermedio de la gracia santificante de la purificación en el purgatorio. Entonces, esto es lo que tenemos que entender. Si yo sé de que mi destino es la gloria de Dios, y yo sé que para poder abrazar ese destino al final de esta vida, mi alma tiene que purificarse ahora dentro de esta vida terrenal. Yo tengo que alcanzar el don de la santificación, que es mi intención de renunciar a todo lo que me separa de Dios. Esa es la gracia santificante. La gracia santificante es descubrir que yo soy un peregrino, estoy en tránsito, esta no es mi casa. Por eso San Pablo habla del pueblo de Dios en el Éxodo y decía: eso que les pasó a ellos es una advertencia para nosotros que vivimos el día que se apellida de hoy. ¿Y cuál es la advertencia? La advertencia es que Dios los enseñó, les dio una enseñanza de cómo aprender a obedecerlo a Él y dejar ese paganismo. ¿Y estaban dónde? En Egipto. Pero eran pueblo de Dios porque Dios los creó en Egipto, y a pesar de haber crecido en una cultura pagana, eran hijos de Dios. ¿Quiénes somos nosotros hoy? Somos el pueblo de Dios que fue creado en Egipto. Por eso San Pablo llama a Jesús el Moisés que bajó del cielo. Entonces, Jesús viene a sacarnos de acá. ¿Y qué nos muestra para salir de acá? El Evangelio. Tenemos que obedecer a Dios. ¿Y cuál es la clave del Evangelio? La llave número 1. Usted lee los 4 Evangelios, lee las 14 cartas de San Pablo, usted lee la carta de Santiago, de Pedro, de Judas, lee esas cartas de Juan. Y mire usted que todo el Nuevo Testamento, al final solo dice una cosa: el amor. Tenemos que aprender a amar. Si no amamos, no nos salvamos. Por eso, no importa cuánto hacemos nosotros en la vida religiosa, no importa cuánto recibimos del Espíritu Santo, cuánto, si nosotros no amamos. Por eso 1 Corintios 13 es como una bandera. Yo lo llevo como una bandera. Todos los días lo utilizo como oración. 1 Corintios 13, el himno a la caridad. Porque eso es, si no tenemos caridad, de nada sirve nada de lo que hacemos. ¿Y cómo nace la caridad? La caridad nace si usted no es capaz de pararse en este templo y mirar toda esta gente que está acá. Algunos usted conoce, otros no. Mirarlos y asegurarse que en su corazón usted pueda sentir por ellos, sentir, que lo preocupen, que usted sienta por sus vidas, que usted sea capaz de amarlos, que ocupen un espacio en su corazón.
y que aquellos que son difíciles de amar, porque hay personas que no son fáciles de amar, se conviertan en su purificación, se conviertan en su mortificación, se conviertan en su penitencia, se conviertan en su sacrificio, porque le va a pedir a Dios de rodillas: Señor, esta persona que es tan difícil para mí, si yo no la amo, voy a perderte a ti. Dame la gracia de amar a esta persona que no puedo amar, porque ¿dónde nace el verdadero amor? El verdadero amor en aquello que no se puede amar, en aquello que es difícil de amar, porque el verdadero amor no nace con aquellos que nos aman a nosotros. Eso es muy fácil, como dice el Evangelio, hasta los malos hacen eso. Los malos también aman a los que los aman a ellos, y los malos ayudan a los que los ayudan a ellos. Eso no es nada bueno. Por eso el amor nace cuando yo soy capaz de amar al que no puedo, cuando yo soy capaz de desafiarme a amar lo imposible, desafiarme a perdonar lo imposible. Gente que me ha hecho daño, gente que me odia, gente que me calumnia, gente que me desprecia, gente que hace cosas malas, y yo me atrevo a arrodillarme y a implorarle a Dios que me dé la fuerza para amarlos. Eso es el amor, y ahí viene la prueba del Evangelio. Por eso no podemos engañarnos y volvernos simples marionetas religiosas y estar cantando aleluyas y estar bailando al Señor y estar confesándonos de vez en cuando y dando limosna de vez en cuando, y de pronto por allá visitando a un enfermo aquí y allá y creer que ya estamos bien y que somos santos y que tenemos una renovación en el espíritu increíble. Eso no vale nada, eso es basura. Si nosotros no tenemos la seguridad de que estamos amando a aquellos que no podemos amar, que estamos implorándole a Dios de que yo me pare en la esquina, en un semáforo, en una esquina, y vea toda esa gente que pasa, y yo le pido a Dios: Señor, esta gente posiblemente nunca la volvería a ver, nunca la he visto antes, pero Señor, dame la gracia de que yo en mi corazón sienta amor por ellos, de que yo sienta que ellos existen, que son seres humanos como yo, que también tienen que sobrevivir, que sufren, que lloran, que tienen hambre, que tienen sueño, que tienen alegría, que tienen momentos increíbles y momentos terribles, pero ayúdame a vivir la vida de ellos también en mi corazón, de que no sean simplemente objetos que pasan para allá y para acá, por los cuales yo no siento nada. Porque miren que un católico al cual lo único que le interesa son sus seres queridos y las personas que lo benefician, es tan bueno como un fariseo, es un simple hipócrita. Esa persona jamás verá los ojos de Dios, nunca. Si lo único que a usted le importa son sus parientes, si lo único que le importa son sus amigos, los que lo alaban, los que lo ayudan, los que lo apoyan, ¿de qué sirve su vida? Usted está estéril, usted no vale nada, porque usted no tiene caridad, no tiene compasión, no tiene amor. Entonces, ¿dónde resucita el verdadero evangelio? El evangelio resucita cuando yo me hago consciente de que yo tengo que amar a toda la humanidad entera. Yo tengo que arrodillarme y yo tengo que pedirle al Señor antes de acostarme: Señor, yo te pido por la conversión de todos los pecadores, no solamente por la conversión de mi tío Julio que se va a condenar, no, solo la conversión de todos los pecadores. Yo tengo que sentir en mi corazón la necesidad de que todos se salven. Yo tengo que sentir el dolor de la gente que está entrando al infierno en este momento. Tengo que sentir eso, que me duela, que me duela. Hay gente que se está condenando en este momento y nosotros estamos acá y son seres humanos como usted y yo, y nunca más saldrán de allá. Quedaron desterrados eternamente del amor de Dios. ¿Ustedes se pueden imaginar algo más espantoso que eso? ¿Más horrible que eso? Hay cosas paralelas. Muchas veces nosotros tenemos amigos que son alcohólicos, borrachines, de esos que se van a un bar y encima de todo salen a conducir su automóvil borrachos y todo, y uno trata de decirles: mira, te va a pasar algo horrible, no tomes esto. Cuando menos piensa uno, los ve en una silla de ruedas, paralíticos, parapléjicos, ¿no? Nunca volverán a andar. ¿Por qué? Se estrellaron en una borrachera y ya ahí quedó. Todo el mundo les dijo: no tomen y conduzcan un automóvil, toma un taxi, no hagas eso, vete en otra forma, camina, pero no conduzcas borracho. No lo hicieron, terminaron paralíticos. A eso al que mejor les va, que terminan así.
Pero eso es lo mismo pasa con nuestra alma. Nos dicen, mira, deja el pecado, haz esto, te va a pasar algo horrible al final de esta vida, y no ponen atención, siguen viviendo en pecado, común y corriente. ¿Qué pasa? El accidente más horrible al final de esta vida, y ya no tienen remedio, quedan paralíticos para toda la eternidad. ¿Y qué puede hacer uno ya si ya no hay remedio? Ya no pueden regresar. Es algo total, definitivo. Esta realidad debía darnos a nosotros una conciencia más profunda y tener más amor por el prójimo. Miren ustedes que en la comunidad que ustedes tienen acá, seguramente que habrán dificultades como en toda comunidad. Hay personas que no se la llevan bien con otras, hay personas que son muy crueles con otras, hay otras que son extremadamente débiles y no son capaces de defenderse y de exhortar a los demás, y hay tanta cosa en las comunidades. Pero yo le digo algo, si en su corazón usted se sincera y tiene compasión por todos sus compañeros, y sinceramente en su corazón dice, yo no quisiera que ninguno de mis compañeros se fuera para el infierno. Es más, yo no quisiera que ninguna de estas personas siquiera fuera al purgatorio. Yo quiero que todos se salven, que todos se vayan para el cielo. Yo quiero la salvación de cada uno de estas personas que comparten mi comunidad, de mis parientes, de toda la gente que transita por donde yo transito, de toda esta humanidad que Dios crea. Quiero que todos se salven y que en mi corazón eso se convierta en una realidad. Si yo logro hacer eso, yo puedo decir que soy un verdadero cristiano. De lo contrario, le aseguro, y los ángeles están de testigos que conocen al Señor, el Señor que está aquí presente sabe que estoy diciendo la verdad, no verán los ojos de Dios si no se dedican a aprender la lección del amor. Toda persona que usted no quiere le roba al Señor. Usted pierde a Dios con eso. Por eso, toda persona que usted no ha perdonado es su perdición. No es la perdición de esa persona, sin importar cuánto daño le ha hecho a usted. No. A veces inclusive odiamos gente que nosotros mismos le hicimos daño a ellos y terminamos odiándolos. Porque así es la naturaleza humana nuestra de perversa. De que encima de que le hicimos daño a otro, como esa persona se indispuso contra nosotros, terminamos odiándola, cuando debía ser lo contrario. Entonces, yo digo, lo importante es que nosotros sepamos que esta realidad espiritual de nuestra iglesia es para la santidad nada más. Esto no es un club. Esto no es un club social. Esto no es un lugar donde venimos a encontrarnos para tener amistades y alabar al Señor y sentirnos santicos un día a la semana o 2 días a la semana y regresar a ser demonios el resto de la semana. Sino esto es una realidad espiritual transformante donde Dios quiere que vengamos a traer nuestra miseria, a reconocer nuestro pecado y a entender que Dios es misericordia, pero el Señor quiere que nosotros nos transformemos cada día hacia Él, hacia la luz. Si usted no puede mirar para atrás y decir que es una mejor persona hoy de lo que usted fue hace un año, póngase la batería, porque usted está muerto espiritualmente. Usted no está caminando. Usted no es un peregrino. Usted no es parte de la iglesia. Usted es un hipócrita. Usted no, ¿qué está haciendo? Está muerto. Porque la vida espiritual es yo soy peregrino. ¿Quién es un peregrino? Es el que lleva esta cosecha del amor de Dios. Muchas veces nos toca sembrar con lágrimas, como dice el Salmo, pero cosechamos ¿cómo? Con alegría, ¿cierto? Entonces, aquellos que sembraron con lágrimas vienen caminando con alegría a la cosecha. Y esto tiene que ver con nuestro caminar por esta tierra. Tenemos que saber que yo tengo que estar convencido interiormente de que yo tengo que estar creciendo como ser humano hacia Dios, convirtiéndome en una mejor persona. Hoy tengo que perdonar más que ayer. Hoy tengo que tener más paciencia, más tolerancia, más caridad que ayer. De lo contrario, soy un inútil.
soy un hipócrita. Todos los dones que Dios me dio los estoy desperdiciando, los estoy pisoteando. Estoy llamando a Jesús un mentiroso porque estoy diciendo que su espíritu no es transformante, que su espíritu no sana, que su espíritu no santifica. ¿Eso qué quiere decir? Jesús mintió. Eso es lo que estoy haciendo yo, porque yo no estoy cambiando, porque yo no me estoy transformando. Y este es el llamado del Evangelio. Y lo que yo estoy diciendo no es un sermón muy plácido ni muy bienvenido, porque la gente hoy es tan perezosa, es tan increíblemente caprichosa, tan maliciosa, que lo único que quieren es que les vengan a decir: Jesús nos ama. Todo el pueblo dice: aleluya. Jesús nos acepta así como somos. Aleluya. Gritan, saltan: Jesús, no sean tan duros con ustedes mismos. Mire, el Señor sabe que somos unos pecadores miserables. Aleluya. Eso es lo que yo quiero escuchar. Pero si alguien viene a decirme: tú eres un perverso hipócrita fariseo, porque no has sido capaz de cambiar ese corazón, a pesar de que estás metido en la iglesia haciendo todo lo que haces, cantando aleluyas y saltando para arriba y para abajo, y tu corazón sigue de piedra, hipócrita, eso no lo quieren oír. Y por eso a Jesús lo crucificaron, porque eso es lo que les decía, eso es lo que les decía: raza de víboras, hipócritas. Y por eso lo mataron. Y por eso han matado a todos los profetas, por eso, porque la gente odia la verdad. Pero miren, ustedes saben que ustedes son pueblo de Dios. No hay nada más importante en el pueblo de Dios de que nosotros seamos sacudidos, que se nos sacuda la tierra del corazón, para que se remueva todo el mugre que hay ahí y todas las serpientes empiezan a salir y usted pueda renovarse y puedan empezar a crecer todas esas plantas santas que dan fruto del Espíritu en el amor, nada más, porque de lo contrario, ¿qué estamos haciendo? Por eso es muy importante entender de que nosotros permanentemente nos tenemos que exhortar los unos a los otros, todo el tiempo, con amor y con caridad, porque también a esto hay que poner el sentido del humor. Es como la buena enfermera. La buena enfermera saca una jeringa así de grande, pero está cantando, haciendo así, le echa un chiste y toma, aquí viene la inyección, ¿cierto? Esa es la mejor enfermera. Una enfermera con una cara dura, así todo, le da a uno hasta desmayo con solo ver la jeringa, ¿cierto? Por eso es importante que nosotros vayamos cantando en medio de este dolor, que nosotros tengamos un sentido del humor, que le pongamos caridad a esta canción del sacrificio, a esta canción del Calvario, a todo esto que vivimos en nuestra vida. ¿Quién de nosotros acá no puede decir de que ha vivido momentos terriblemente difíciles? Y seguramente aquí entre ustedes pueden haber personas que están viviendo una situación complicada, con seguridad, como también algunos que acabaron de salir de una situación difícil, como otros que están viviendo una vida normal. Pero cualquiera que sea nuestra realidad, cada uno de nosotros puede pararse aquí y testificar de que el camino que hemos vivido no es un camino fácil. Son situaciones adversas y situaciones que nos dan alegría también, pero la vida es así. Entonces, sabiendo todo esto, nosotros solo debemos tener compasión y caridad los unos con los otros, porque la vida no es fácil, esto no es fácil manejar, y encima de todo, no es tan sencillo obedecerle a Dios. En eso es que tenemos que ayudarnos, porque tenemos un enemigo espiritual que nos hace mucho daño. Por lo tanto, tenemos que tener conciencia de eso. Voy a pedirle al Señor su palabra, para que en esta palabra sellemos esta reflexión. Y voy a leerles a ustedes de la carta de San Pablo a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 11, y dice: necesidad de recibir instrucción. Acerca de esto tenemos muchas cosas que decir, aunque de difícil explicación, puesto que os habéis vuelto torpes de oído. En efecto, vosotros que por los años deberíais ser maestros, necesitáis que se os enseñen de nuevo algunos de los primeros rudimentos de la palabra de Dios,
y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Pues todo el que se alimenta de leche no conoce bien la doctrina de la justicia, porque es como un niño. En cambio, el alimento sólido es propio de los perfectos, de los que poseen sus facultades bien desarrolladas para discernir el bien y el mal. Por lo tanto, dejando ya la doctrina elemental sobre Cristo, avancemos hacia lo más perfecto, sin poner de nuevo los cimientos de la conversión de las obras muertas y de la fe en Dios, de la instrucción sobre las purificaciones, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Lo conseguiremos con la ayuda de Dios. El peligro de la apostasía y la necesidad de perseverar. Porque es imposible que quienes una vez fueron iluminados y gustaron también el don celestial y llegaron a recibir el Espíritu Santo y saborearon la palabra divina y la manifestación de la fuerza del mundo venidero, y no obstante cayeron, vuelvan de nuevo a la conversión, ya que para su propio daño crucifican de nuevo al Hijo de Dios y los encarnecen. Porque la tierra que bebe la lluvia caída repetidamente sobre ella y que produce buenas plantas a los que las cultivan, recibe las bendiciones de Dios. Pero la que hace germinar espinas y abrojos es despreciable, está próxima a la maldición y su final es el fuego. Palabra de Dios. Pues yo no escogí esta palabra, simplemente abrí donde el Señor me la dio y está confirmando la exhortación que Dios nos da, y no porque sea una exhortación exclusiva y específica para esta comunidad. Esta es la exhortación para esta humanidad nuestra de hoy. Estamos viviendo una iglesia dormida, una iglesia que está perdiendo las gracias a toda velocidad. Ustedes lo saben. Miren que estamos perdiendo las comunidades religiosas a toda velocidad. La mayoría de los monjes se volvieron nueva era. Están por allá practicando magia y yogas y reikis y enneagramas y toda clase de numerologías, y ya no adoran el Santísimo, no tienen vida de oración, no tienen vida santa en los conventos, en las comunidades. Son muy pocos los que quedan. No hay vocaciones, no hay vocaciones sacerdotales. En algunos lugares de Latinoamérica, el África, la India, hay esperanza porque hay vocaciones. Sin embargo, hay mucha religiosidad, poca espiritualidad, y la iglesia necesita de nosotros. Nosotros, cada uno de nosotros, necesitamos convertirnos. Porque miren, cuando uno presenta este cuadro a la iglesia, pensará que todo está perdido, pero no es así. Dios nunca abandona su iglesia y el diablo nunca podrá destruirla. Pero nosotros, los que estamos aquí en este día que se apellida de hoy, como lo llama San Pablo, somos los responsables de que aquellas generaciones que vengan más adelante de nosotros sean generaciones de Dios, que sean generaciones de Cristo, porque nosotros somos los que tenemos que dar nuestra sangre para que otros se conviertan. Y esa sangre que damos nosotros es el sacrificio de atrevernos a amar y a perdonar, para que nosotros seamos instrumentos del Espíritu Santo, vasijas de barro que llevan el tesoro. Esos somos nosotros, instrumentos eucarísticos de reparación. Miren que cuando nosotros comulgamos, alimentamos a la humanidad entera con nuestra comunión. Uno se pregunta, ¿cómo es posible que haya tanta gente que no conoce la Eucaristía y se muere así? Generaciones enteras de gente que no conocía a Cristo ni a la Eucaristía. Pero sabemos que el misterio grande de la economía de la salvación es que la salvación solo se encuentra en Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el budista, el hinduista, el judío, el musulmán, el cristiano, el indígena, al morir, se encuentra con Jesús. Todos. Y ante el tribunal de Jesús seremos juzgados en el amor. Todos. El que pasa la prueba del amor entra al reino de Dios.
pero al que más se le da, más se le exige. Nosotros fuimos escogidos como instrumentos de la salvación del resto de la humanidad. Y cuando yo comulgo, cuando usted comulga, usted alimenta espiritualmente al resto de la humanidad. Si no fuera por la Eucaristía, el mundo estuviera destruido hace mucho tiempo, porque la ira de Dios lo hubiera consumido. Pero la Eucaristía nos mantiene a nosotros todavía en la misericordia. Entonces, como seres que somos vasijas de la misericordia divina por la Eucaristía, debemos mantener este instrumento purificado. Y este instrumento solo se purifica en una forma sacramental. Tenemos que obedecer la Iglesia, tenemos que entender el orden de la Iglesia. El sacramento de la confesión es un orden establecido por Jesucristo personalmente. Y esto no lo podemos olvidar. No es un chiste que nosotros como instrumentos eucarísticos necesitemos doblar la rodilla y pedir perdón a otro hombre que es el sacerdote, para que el Espíritu Santo en ese acto de humildad nos pueda restablecer y prepararnos para recibir la Eucaristía. Y es importante entender eso, porque limpiar este instrumento lo hacemos para que otros se alimenten del pan que nosotros comemos, para que nosotros nos hagamos vida para los demás. Miren que San Ignacio de Antioquía, que fue uno de los primeros obispos al principio de la Iglesia, se dice que él fue uno de los niños que Jesús se puso en su regazo para explicar sobre el reino de Dios. Y él llevaba a sus amigos al huerto de los olivos a mostrarles dónde Jesús lo había cargado. Y este fue uno de los primeros obispos de la Iglesia. Nerón lo sentenció a muerte y lo mandó a traer desde Antioquía para Roma para tirárselo a los leones. Y San Ignacio viajaba en un viaje muy largo desde Antioquía hacia Roma prisionero. Y todos los cristianos por donde él pasaba abogaban por él a los romanos para que lo liberaran. Y él les escribía rogándoles que no pidieran su libertad. Y él decía: yo tengo que morir triturado por los dientes de la bestia, para que así me convierta en pan de vida y salvación de las almas. Y el día que lo llevaron al Coliseo romano, salió vestido de obispo, cantando salmos, y se fue a la boca de los leones. Ese fue el día que más romanos se convirtieron en ese Coliseo. Así de que entendamos lo que somos nosotros, somos pan de vida. Quizás a nosotros no nos va a tocar la oportunidad de tirarnos a los leones, porque ya hoy no matan así. Pero sí podemos tirárnosle al amor y lanzarnos a ser alimento de vida eterna para los demás. Por eso, ¿cómo me convierto yo en mártir como San Ignacio? Perdonando. Mire cuántas personas hay al lado mío que yo no soy capaz de amar porque son difíciles conmigo. ¿Usted quiere ser un San Ignacio de Antioquía? Perdónelos y ámelos aunque ellos no lo amen a usted, aunque ellos lo calumnian y lo persigan. Eso es volverse mártir. Eso es entender lo que es entregarle la sangre a Dios y no defender su territorio humano. Porque ¿qué hizo San Ignacio? No quería su libertad. No quería defender su carne, su sangre, quería salvar almas. Entonces, si alguien no me quiere, ¿cómo hago yo para salvar almas? Yo perdono a esa persona y no dejo que el hecho de que esa persona no me quiera me quite mi paz, que eso no me quite mi esperanza. Por eso, cuando yo no dependo de las criaturas humanas para estar feliz, estoy libre en Jesucristo. Pero cuando las criaturas humanas son las que manejan mi bienestar, mi felicidad, soy un idólatra porque amo criaturas y no amo al Creador. Entonces tengo que despertarme a este don maravilloso del martirio. Y el martirio en Jesucristo es el amor, el don del amor. Yo muero para que otros se salvan. Yo entrego mi sangre, mi orgullo, mi territorio personal para que otros se conviertan, para que otros encuentren a Jesucristo en el amor que yo estoy dando, en el sacrificio que yo estoy haciendo. Y eso es lo que necesitamos entender. Este mundo se está muriendo de falta de amor. Eso es lo que le falta al mundo. Y desen cuenta ustedes mismos en su pequeña vida, en mi pequeña vida, en la gente que Dios nos dio alrededor de nosotros. Cuán mal estamos amando todos nosotros. Póngase a pensar de todas las personas que están alrededor suyo, cuántas realmente usted ama. ¿Cuántas realmente usted les perdona todo? ¿Cuántos? Se dará cuenta cómo está de mal esta contabilidad. Estamos en rojo, en rojo.
Tenemos que despertarnos, tenemos que poner esta contabilidad en verde, tenemos que despertarnos porque se acerca el amanecer, se está acabando la noche y ya viene el Señor. No es nada de tiempo lo que falta para que usted esté en un ataúd aquí con 4 velas al lado. No falta nada, nada, tenga la seguridad. Mire para atrás para que se dé cuenta cuánto tiempo le costó tener la edad que tiene hoy. Y se da cuenta que fue un instante. ¿Cuánto cree usted que va a demorar para estar en un ataúd usted? Aquí. Y su alma parada al lado, nadie lo puede ver, nadie lo oye, y usted sí puede ver a todos y oír a todos y no puede comunicarse. Eso ya viene, ya viene. Entonces, eso que nos sorprenda llenos de Dios, que nos sorprenda llenos de amor, que nos sorprenda con un corazón que estaba hinchado solo del deseo de que todos se salvaran. Y eso es lo que nos va a llevar a la gloria de Dios. Amén. Tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva,